La tragedia de esta semana, el atentado terrorista del pasado miércoles contra las instalaciones del semanario satírico francés Charlie Hebdo. Entraron dos hombres, abrieron fuego con fusiles Kalashnikov y asesinaron a 12 personas, entre ellos a Stéphane Charbonnier, el director de la publicación. Y fueron muertos también dos agentes policiales, uno de los cuales fue rematado en el suelo en la calle y era musulmán por lo demás. Después de esta tragedia fueron identificados los presuntos autores, dos de ellos los hermanos Sharif y Said Kouachi. Más allá del drama y de la pérdida de vidas, en lo que tuvo que ver con el atentado y con los acontecimientos posteriores a lo largo de la semana, ha habido varios debates suscitados por lo sucedido. La revista The Economist, posiblemente el mejor semanario del mundo, con esta carátula, que dice 7 de enero de 2005, aparece un lápiz y una mano manchada de sangre, titula su editorial Terror en París, y lo que sugiere esta nota editorial, en primer lugar, es que nada que se haga, o que se pinte, o que se escriba con un lápiz o con un teclado de computador puede ser respondido con un Kalashnikov, cosa que parece apenas elemental. Pero por otro lado dice este editorial que hay que tener muchísimo cuidado porque lo que pretenden los terroristas en cierta medida es que se generalice al Islam, se generalicen a los musulmanes y se metan todos en la misma canasta con los terroristas. ¿Es ese peligro el que hay en este momento o es uno de los peligros que hay en los países occidentales? Hay que tener cuidado con eso. Sí, hay que tener cuidado porque eso a su vez puede significar una superior o una ulterior pérdida de derechos para una sociedad. El Frente Nacional francés está tratando de capitalizar esto electoralmente y es de mal gusto, pero bueno, esa es la política después de todo. Lo que creo es que esto tiene tantos pliegues, tantas aristas. Por cierto que los terroristas, los atacantes, trataban de constituirse en mártires y los únicos mártires son los mártires de la libertad de expresión, que perdieron su vida en la redacción de un semanario. La comunidad islámica, esto es todo, Juan Carlos, muy crudo y bueno, y aquí estamos para eso. La comunidad islámica europea tiene un doble estándar que la extrema derecha está tratando de capitalizar. Pero es cierto, el doble estándar es que viven en sociedades en las cuales tienen derechos individuales y garantías constitucionales, que no tienen en regímenes políticos gobernados bajo el paradigma del Islam, donde no hay derechos individuales, no hay derechos para las mujeres, para los homosexuales, para una cantidad de individuos, y sin embargo gozan de esos derechos como individuos y como comunidad y tratan de imponer restricciones al ejercicio de esos mismos derechos a otros, con el pretexto de una confesión religiosa. Y en realidad, una parte importante de lo que llamamos Occidente, si eso existe, es que el Estado y la Iglesia y la religión están separados. Entonces la crítica a la religión en sociedades que funcionan bajo una constitución liberal es lo mismo que la crítica a una película o a un libro. Y puede ser de mal gusto, o puede ser insensible, puede ser sarcástica, pero es una crítica, son palabras. Mientras las palabras no inciten a la violencia, forman parte de uno de los derechos fundamentales de vivir bajo un paradigma constitucional liberal. Como bien dice el Economist, una cosa son las palabras y otra cosa son las balas. Las palabras no se pueden responder con balas, si las palabras no incitan a la violencia. Entonces, esta es la disyuntiva de una Europa crecientemente multicultural y multirreligiosa, que siempre lo ha sido por el otro lado, pero que ahora camina en dirección al ejercicio de la violencia con el pretexto, porque esto es política en definitiva, esto no es religión, esto es política, pero la religión como pretexto, que por otra parte en la historia de la humanidad no ha escaseado la religión como pretexto de la guerra, de la violencia y del conflicto político. Entonces, esto va a continuar, sin duda, y hay muchísimas preguntas que merecen respuesta. ¿Cómo no generalizar a todos los musulmanes? Que es lo que dice el Economist, porque no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Las comunidades musulmanas europeas tienen que tener un firme rechazo al uso de la violencia. Tienen que enrolarse firmemente en favor de esas libertades públicas y derechos constitucionales que Francia, como país
ofrece a todos los que viven en territorio francés. Que son excluidos, que hay desigualdades, que sus ingresos son menores, sin duda, sin duda. Pero eso forma parte de vivir en una sociedad capitalista, por el otro lado. Tanto como en México o en América Latina ocurre, y bueno, forma parte de construir una sociedad. Desgraciadamente, lo que no parece estar en claro es que la construcción de esa inclusión rara vez ocurre por medio de las balas, y rara vez por medio de las balas de manera irracional. Habrá una racionalidad que la justifique, pero de manera irracional desde el punto de vista de la Constitución liberal, que garantiza, por sobre todas las cosas, derechos a los individuos. Y eso es lo que está en juego. Jaime Hernández. Pues yo quisiera, más que enfocarme en o sumarme a este juicio sumario contra los hermanos Kouachi, que por lo demás creo que es un juicio sumario merecido, porque la violencia nunca se justifica. Pero sí que me gustaría abordar, digamos, y plantear el tema de los motivos de los hermanos Kouachi. Como decía bien Héctor, esto es una realidad muy compleja, muy puntiaguda, y a veces nos olvidamos de este aspecto, ¿no? ¿Qué hay detrás de estos dos hermanos, ¿no? Yo no sé si ustedes sepan, pero los hermanos, la biografía de ellos es atroz. Los dos hermanos, que son 4 hermanos en principio, queda rota la familia, los padres mueren, a los hermanos los colocan los servicios sociales, los distribuyen, tienen una adolescencia muy difícil, muy complicada, terminan con grandes dificultades, una formación académica elemental. Uno de ellos se convierte, entrega pizzas, al final cuando crecen se juntan los dos hermanos. Están implicados en algunos delitos de robo menor, delincuencia organizada, pero de repente encuentran la puerta de salida o la puerta de salvación en una mezquita que los acoge. Y aquí es donde uno se pregunta cómo fue este proceso de reconversión al extremismo de estos dos hermanos. Y aquí yo sí tengo que decir abiertamente que parte de la responsabilidad es del Estado francés. En los últimos 20 años el Estado francés se ha dado de baja, le ha dado la espalda a estos jóvenes inmigrantes. No estoy justificando, insisto, claro, la violencia. Sí, nadie tiene por qué disparar por eso. Exacto. Pero el Estado francés ha fracasado a la hora de conseguir que estos inmigrantes se asimilen a la cultura. Lo que es más, ha habido desde el establishment, desde las instituciones, una cultura de rechazo, de marginación. Las formaciones de la extrema derecha han prosperado gracias a estos focos de inmigración, que sobre todo que vienen del Magreb o de Oriente Medio. De tal suerte que yo creo, esto demuestra hasta qué punto el Estado ha fracasado, ha sido incapaz de acoger a estos jóvenes. Y a mí me recuerda mucho este caso, el de los hermanos Kouachi, el caso de los hermanos Tsarnaev aquí en Estados Unidos, los responsables del atentado en Boston, que es exactamente el perfil muy parecido. Es decir, son jóvenes perdedores, uno de ellos quería ser atleta, cantante, lo mismo que uno de los dos hermanos Kouachi quería ser atleta, quería ser cantante, y al fracasar, al ser marginados del sistema, no encontraron otra forma que de alguna manera tratar de tener un momento estelar. Pues bien, les ha llegado su momento estelar, desafortunadamente cometiendo un crimen y a punto del martirologio, ¿no? Yo creo que estamos ante una realidad muy compleja en la que sí, mucha de la responsabilidad recae, el peso de esta responsabilidad sobre estos dos jóvenes, pero también hay que decirlo sobre las instituciones que han sido incapaces de rescatar, de resarcir o de incorporar a estos jóvenes al tejido social y al desarrollo, hacerlos franceses como cualquier francés. Yo no creo que sea culpa del Estado francés, como creo que tampoco es culpa del Islam. El Estado francés no tiene en este momento la economía suficientemente robusta para absorber a sus propios franceses raizales, ni mucho menos a la cantidad de inmigrantes y desplazados que han llegado al país. Este tema es un tema económico, y la falta de oportunidades y la falta de empleo y la falta de movilidad es sin duda un elemento grandísimo de descontento. Como tampoco es culpa del Islam tradicional, que es una religión de paz. Lo que pasa es que en nombre del Islam se cometen estos actos horribles de barbarie,
que no tienen ninguna explicación y la reacción desafortunadamente a estos actos es un movimiento como el del Frente Nacional en Francia y sus homólogos en el resto de Europa, que es un movimiento anti-inmigración, un movimiento xenófobo y no antiterrorismo. Lo que sí es culpa del Estado francés, creería yo, es por qué estos hombres han permanecido durante horas después de cometer este hecho, que fue capturado en video, paseándose armados por las calles de París y sus alrededores. Era gente que tenía antecedentes de la justicia, que tenían supuestamente un dossier en los órganos de seguridad, y parece mentiras que esta gendarmería francesa no haya sido capaz de capturarlo y evitar eventos futuros. Lo que también es cierto es que este hecho ha causado un revuelo mundial y una gran conversación sobre la libertad y la tolerancia. Y en donde se ha dado mucho es en las redes sociales, y pasando las horas leyendo sobre este debate en las redes sociales surgen como dos posiciones, y eso pues, está bastante polarizado. Y es quienes creen en que la libertad a toda costa y quienes creen que hay cierto nivel de autocensura que evita la violencia. Entonces, es otra conversación. Yo sí insisto que el Estado sí tiene responsabilidad, sí, porque, mira, si esto fuera un incidente de apenas ayer, yo te diría, pues sí, ¿no? O sea, efectivamente, ¿qué culpa tiene el Estado francés de que no haya suficiente oferta de trabajo? No, esto está mucho más enraizado. Hace aproximadamente, cuando los atentados del 2001, una de las células que actuó y que fue prácticamente, que ya se sabía que había células de Al-Qaeda en Bélgica y en París, ya se sabía que existían. Y lo que hicieron los servicios de inteligencia desde entonces es mantener a raya, mantener vigilados, que fue el caso de estos dos hermanos, Huarache, los tenían vigilados y en algún momento les perdieron la pista. Quiero decir, aquí en algún momento el Estado, me refiero a los servicios de inteligencia, fallaron. Aquí el Estado, me refiero a los servicios sociales, fallaron al no detectar, al no darse cuenta, no percatarse que se estaba dando un caldo de cultivo para que surgieran este tipo de jóvenes, estos que se ven a sí mismos como avatares integristas que van a reivindicar, que van a hacer justicia en estas clases de desheredados, de desposeídos. Es decir, no se le puede atribuir toda la responsabilidad a un Estado que es democrático, ¿no? Pero también sí se le tiene que achacar esta responsabilidad de haber perdido de vista a estos jóvenes que ya se sabía que existían no desde ayer, sino desde hace más de 20 años. Hay otro asunto que llama la atención y tiene que ver con la libertad de expresión. Se generó un eslogan mundial y una consigna que era "yo también soy Charlie", como yo también soy Charlie Hebdo, con respecto al semanario satírico. Pues David Brooks, un columnista del diario The New York Times, este viernes publica una columna diciendo "yo no soy Charlie Hebdo". Y él dice que aunque respeta la sátira, aunque respeta el derecho a que los provocadores, como llama él, y los que ridiculizan, desnuden la estupidez de los fundamentalistas, él no comparte ese tipo de periodismo, es decir, el periodismo burlón. ¿Qué cree usted sobre la columna del señor Brooks? Y está bien, esa es la opinión de un columnista y es su derecho a expresar su opinión, tanto como las expresiones de un semanario satírico. Yo en lo personal creo que en este momento especialmente somos todos Charlie y deberíamos ser todos Charlie. Uno puede criticar el bueno o mal gusto de las caricaturas, uno puede criticar si era necesario o no, si fue provocador o no. Bueno, otra posición es que si uno comienza a autocensurarse en función de si provoca, si es de mal gusto, si es innecesario, bueno, al final del día uno termina de rehén de aquellos que en definitiva quieren imponer restricciones a las libertades individuales de los individuos. Entonces una actitud desafiante del semanario fue precisamente una actitud en favor de la libertad de expresión de manera radical, aunque eso fuera provocador, insensible y políticamente incorrecto. Es su derecho. Nuevamente, el lápiz no mata, las balas sí matan. Y yo creo que esa debe ser la distinción fundamental. Brooks está del lado de la corrección política. Bueno, es su posición. Je suis Charlie, hoy.